Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un enorme placer tener la oportunidad de inaugurar esta segunda edición de IA en Femenino. En primer lugar, quiero agradecer a Big Data Magazine y a AI Network por la invitación de formar parte de este evento y también como la oportunidad de poder compartir este espacio con las ponentes de más alto nivel que vais a participar hoy, que se dan cita en este acto, que sois todas mujeres que están cambiando el rumbo de la digitalización de España y auténticos referentes de las que es un placer seguir aprendiendo. Y esto quizás es la parte más importante de esta conferencia. Esta es una conferencia que va a hablar de la brecha digital, que yo sí que quiero hablar de la brecha digital porque es importante que seamos conscientes del reto que tenemos como país, pero es una conferencia sobre inteligencia artificial y sus retos en general. Y está protagonizada por mujeres, lo cual no nos tendría que doler los ojos, ¿no? De la misma manera que cuando vemos paneles solo de hombres, pues estamos muy acostumbrados, y cuando vemos paneles de mujer, pues decimos esto ya es un evento feminista. No, eso es un evento que pone de relevancia la diversidad que existe en nuestra sociedad y que pues estamos ejemplificando algo que no siempre es tan visible, que es que también la mujer tiene un rol muy importante en el ámbito tecnológico, un rol imprescindible por el país, porque no nos podemos quedar sin el 50% del talento en un mundo tan importante como el ámbito de tecnología, y en especial la inteligencia artificial, que está diseñando el mundo que viene. Y por lo tanto, ahora que estamos abordando desde el Gobierno de España y con la Agenda España Digital la transformación de todo el modelo productivo de nuestro país, porque estamos transitando hacia una economía del dato, hacia una economía más digital y supone cambio en el modelo productivo, cambios en el modelo económico y también cambios en el modelo social. Y eso no lo podemos hacer al margen de las mujeres. Si las mujeres seguimos teniendo una presencia tan escasa en los ámbitos de competencias tecnológicas, como ocurre en las carreras pues, de ingeniería, matemáticas, las STEM, donde las chicas no llegan al 20% de vocaciones técnicas, es como aceptar que solo vamos a tener un 20% de influencia en el diseño del mundo que viene. Y por tanto, las mujeres que somos, y han salido las estadísticas de nuestro Observatorio Nacional, del ONSI, las principales consumidoras de productos y servicios digitales durante la pandemia, lo que no nos podemos conformar de ser solamente consumidoras y no creadoras y no protagonistas de esta revolución que viene. Por tanto, este eje transversal de que la transformación digital debe ser una transformación, pues por supuesto digital, también sostenible, pero sobre todo inclusiva, es algo que está rigiendo absolutamente todos los ejes de trabajo de este Gobierno y de los planes de recuperación. Sabéis, como os decía, que estamos poniendo en marcha los planes de recuperación, donde una parte muy importante es la agenda digital. Tan importante que España es el primer país de toda Europa que dedica mayor porcentaje de sus fondos de recuperación a la transformación digital, casi un 30%, por encima del 20% de promedio de la Unión Europea. Y eso es porque nos creemos realmente que estamos ante una oportunidad histórica de poder cambiar la base del tejido productivo de nuestro país y ser una economía, salir de esta pandemia no en el punto de partida que teníamos antes de la pandemia, sino salir muchísimo más reforzados con un modelo competitivo mucho más resiliente. Para ello tenemos que hacer muchísimas cosas. Y nos toca hacer, yo digo muchas veces, a la vez lo de corto, lo de medio y de largo plazo. Lo de corto plazo es resolver los temas que tenemos urgentes que nos lastran como país a nivel competitivo y son básicamente dos. La falta de competencias digitales de nuestras pymes y la falta de competencias digitales de la ciudadanía en general. O sea, la falta de digitalización de las pymes, solo un 12% de las pymes tenían un plan de digitalización antes de la pandemia, y la falta de competencias digitales de la ciudadanía, en estos momentos el 36% de la población española carece de competencias digitales básicas. Es como decir que tenemos un 36% de analfabetos funcionales. Pero es que a la vez que tenemos una masa crítica de personas que tienen competencias básicas, nos faltan especialistas. La inteligencia artificial es justamente una de esas tecnologías disruptivas que puede cambiar el nivel de competitividad de nuestro país. Se estima que se pueden llegar a generar ganancias superiores al 40% del PIB, en las pymes entre un 15 y un 25% de aumento de productividad, pero sobre todo la capacidad de generar nuevos modelos de negocio, emprendimiento de valor y sobre todo empleos cualificados. Y eso es muy importante. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para las competencias básicas, pero también para las competencias avanzadas. Formar muchísimos más profesionales expertos en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en computación en la nube, en quantum computing. Y ahí hace falta, como os decía, que las chicas no nos quedemos atrás, ¿no? Que seamos capaces de inspirarlas, ver que hay referentes de éxito también femeninos en el mundo digital y también en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de esas tecnologías disruptivas. Yo digo que el mayor interés de las mujeres en trabajar en el mundo digital es que, entre otras cosas, se cobra muy bien
Entonces, claro, si hay más mujeres en el ámbito digital, también reduciremos esa brecha salarial que aún persiste lamentablemente en nuestra sociedad. Y tenemos la oportunidad de que, gracias a los fondos de recuperación, tenemos que hacer ese cambio de modelo, pero tenemos que aprovechar a reducir las brechas que aún existen. Las brechas socioeconómicas, las brechas territoriales, las brechas digitales y las brechas de género. Porque si no aprovechamos este momento donde España tiene acceso a una serie de recursos que nunca tiene en su historia, no aprovechamos ahora para reducir esas brechas, lo que haremos será aumentarlas. Uno de los temas más importantes es el impacto de la inteligencia artificial en todo el modelo económico que vendrá. La inteligencia artificial tiene 4 grandes retos, os decía. Tiene un reto tecnológico, cómo somos capaces de construir una inteligencia artificial que sea robusta, que sea segura, que sea explicable y que sea auditable. Tiene un reto ético, cómo desarrollamos la inteligencia artificial de acuerdo con los principios y valores de nuestra sociedad. Y aquí lo que estamos viendo es que hay distintos modelos de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. No es algo homogéneo, porque la inteligencia artificial se basa en datos. Y de lo que estamos hablando es quién es propietario de los datos, quién tiene capacidad de procesar esos datos. Y estamos viendo como 2 modelos en estos momentos, que es el modelo americano, donde los datos están en manos de las grandes corporaciones, las grandes multinacionales digitales. Estamos viendo un modelo de China, donde los datos pertenecen al gobierno, en una especie de capitalismo de vigilancia, donde cada uno de los ciudadanos de China tiene una puntuación, tiene un scoring social. Pero está la tercera vía, que es la que estamos promoviendo desde Europa, que es que los datos pertenecen a los ciudadanos y seguiremos defendiendo que así sea. Y en ese sentido, España está liderando el debate de lo que llamamos el humanismo tecnológico, que es como decir, la transformación digital está aquí, va a tener lugar, pero no queremos que eso ocurra a cualquier precio. Y a cualquier precio significa que no estamos dispuestos a pagar que el precio de transformación digital sea a costa de renunciar a derechos y libertades como ciudadanos, como individuos, que nos ha costado tantos siglos conquistar. Y que los derechos que tenemos en un mundo offline se sigan manteniendo en un mundo online, esto lo tenemos que garantizar y esto requiere una revisión y por eso en la Carta de Derechos Digitales que ha hecho el Gobierno de España es el primer país del mundo donde explicita 27 derechos vinculados a los derechos digitales o a los derechos de las personas, de los ciudadanos en el mundo digital. Y estamos diciendo cómo reinventamos o cómo releemos o cómo redefinimos un derecho como la libertad de expresión en un mundo digital. En qué momento una ironía en Twitter deja de ser una ironía para ser una amenaza en el mundo real. Cómo reinterpretamos el derecho a la veracidad de la información, el derecho a la privacidad en el mundo digital. Pero además vamos un poco más allá y estamos proponiendo nuevos derechos que no existían en el mundo offline y que empiezan a aparecer en el mundo online. Derechos vinculados a la inteligencia artificial, como es el derecho a la transparencia algorítmica entre las relaciones entre un empresario y su trabajador, por ejemplo, en el mundo de las plataformas, ¿no? Y esto lo hemos recogido ya en la ley Rider. España es el único país del mundo que tiene recogida en una ley el derecho a la transparencia algorítmica entre el empresario y el trabajador. Si a mí me tienen que valorar por lo que me pide un algoritmo, tengo que entender cómo se está basando ese algoritmo para poderme valorar. Pero vamos más allá y tenemos un derecho, que es el derecho a no ser discriminado por un algoritmo. Si exigimos el derecho de no ser discriminado por un algoritmo, pues esto se basa en que yo pueda tener una segunda opinión personal cuando me deniegan un crédito de mi banco cuyo análisis de riesgo ha hecho un algoritmo, pero que también tengo que tener la capacidad de auditar esos algoritmos para saber que se han entrenado bien, que no tienen sesgos en los datos, que no llevan a conclusiones discriminatorias. Y ahí es donde Europa está elaborando una serie de normativas y de regulación alrededor de la inteligencia artificial, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en estos momentos bajo discusión parlamentaria, pero también otras leyes como es la DSA, que es el Digital Services Act, la DMA, Digital Market Act, y la Data Governance Act, que son 3 leyes que van en el sentido de regular el poder excesivo de las grandes plataformas y el hecho de que las plataformas nos limiten el tipo de información que nos están presentando. Cuando hablas de regulación de la inteligencia artificial, todo el mundo se pone las manos en la cabeza y dice, ya están los europeos, ¿no?, regulando y esta regulación va a matar la innovación. Nada más lejos, nada más lejos. La regulación lo que está asegurando es que no estamos desarrollando la tecnología como si fuera salvaje oeste, porque si esto no se regula de antemano, no habrá segunda vuelta para corregirlo. Si nosotros ponemos en manos de otros nuestros datos personales, no los vamos a poder recuperar.
Y ahí también tenemos derechos vinculados, por ejemplo, a las neurotecnologías, que tienen que ver con herramientas tecnológicas que son, digamos, no son tan intrusivas como que te abran el cerebro y te pongan un chip, pero prácticamente, porque a través de una diadema o a través de unos auriculares pueden leer tus ondas cerebrales. Y ahí toda una invasión a tu privacidad individual, a que te puedan manipular el pensamiento o a que te puedan comercializar con datos cerebrales. Por tanto, todas estas cosas que parecen futuro son presente, porque si no las resolvemos ahora, no habrá una segunda oportunidad para resolverlas. Yo digo que nosotros somos una generación de transición a caballo entre dos grandes transiciones. La revolución industrial, que ya está obsoleta, que ya no nos sirve este modelo, porque las empresas ya no son empresas físicas, son empresas digitales, y no existen productos, solo existen servicios y datos, y todas las empresas van a ser empresas de datos y de inteligencia. Y estamos a caballo de un mundo que no existe y un mundo que aún está por construir. Y la generación que estamos ahora, esta generación de transición, nos toca resolver dos grandes problemas de cara a las generaciones siguientes, que si no resolvemos nosotros, nadie podrá resolver. Uno es el problema de la sostenibilidad del planeta y del cambio climático. Si esta generación no resuelve este problema, ya no habrá planeta, ya no tenemos problema, ¿no? Pero si no lo resolvemos nosotros, no se podrá resolver en la siguiente generación. Y ahí la tecnología también tiene un rol muy importante. Nosotros hemos lanzado pues, un programa de misiones de I+D+I, donde, entre otras cosas, hemos lanzado retos a grandes consorcios público-privados y de grandes y pequeñas empresas para resolver problemas de aquí 20 y 30 años. Y uno de ellos es la sostenibilidad energética, la economía circular, la medicina de precisión. Pero además España es otro país pionero en un programa que se llama el Programa Nacional de Algoritmos Verdes. Y somos el primer país que habla del concepto de algoritmos verdes. La inteligencia artificial sirve para mejorar y eficientar procesos, ¿no? Y uno de ellos, hemos visto, ¿no? Pues, gracias a la inteligencia artificial, uno de los PERTES son estos proyectos estratégicos que hemos lanzado desde el Gobierno de España, tenemos 10 PERTES, uno de ellos va, por ejemplo, a la digitalización de los sistemas de regadío en el mundo agrícola, un tema imprescindible para el consumo del agua eficiente y para la sostenibilidad. Pues esto es una manera de aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Para ayudar a la sostenibilidad. Pero tenemos que partir del origen. ¿Por qué no diseñamos también tecnología que tenga en cuenta la sostenibilidad por diseño? Y hemos creado el concepto de algoritmos verdes, es decir, que no tenga que crear un blockchain, porque un blockchain es ineficiente desde el punto de vista energético, no es sostenible a nivel planetario el blockchain. Tenemos que ser capaces de generar el blockchain verde, de diseñar desde el origen algoritmos que se procesen de manera eficiente. No que resolvamos el problema de la sostenibilidad cuando se está procesando ese algoritmo en un data center y tenemos que asegurar que ese data center está alimentado por energías renovables. Por tanto, estamos innovando en end-to-end, ¿no? Desde el origen hasta el final. Por tanto, tenemos oportunidades enormes para transformar la economía, el modelo productivo y la sociedad gracias a la inteligencia artificial. He hablado de dos retos, el reto tecnológico, el reto ético. Hay un reto también jurídico, cómo garantizamos que esos derechos que queremos preservar se reflejan en nuestra regulación. Y os decía que para nada Europa piensa que la regulación va a limitar su innovación, entre otras cosas porque ya lo hemos hecho antes. Europa se convirtió en el líder absoluto de las telecomunicaciones mundiales cuando decidió apostar por un estándar que se llamó GSM, y desde Estados Unidos aún iban de estado en estado, sois muy jóvenes, pero yo como yo existía antes del 3G, íbamos por el 5, te quiero decir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando mis compañeros de Estados Unidos, cuando tenían que pasar de estado a estado, iban con una cosa que se llamaba un busca, se llamaba un pager, porque no había roaming entre estados. Y en Europa ya teníamos el mismo móvil para circular por toda Europa. Y nos convertimos en líder de todo el tema de radio porque regulamos bien. Yo digo que no hay regulación buena o mala, solo hay regulación inteligente o no inteligente. Y en este caso, el reglamento de inteligencia artificial es un muy buen reglamento porque hay un buen equilibrio entre no regular en exceso a priori y matar la innovación, sino solo regular aquello que tiene riesgos, ¿no? Y tiene riesgos porque genera un desequilibrio competitivo entre empresas o una falta de discriminación, por ejemplo, hacia las personas. Y en eso España vuelve a ser pionera, porque vamos a ser el primer país del mundo que va a probar el reglamento, vamos a ser el país piloto de la Unión Europea en probar el reglamento de inteligencia artificial. Hemos dicho, queremos ser los primeros en probarlo. ¿Para qué? Para anticiparnos 2 años a los impactos que le van a suponer a las empresas poner en marcha el reglamento, sobre todo a las pymes. Porque cuando se lanzó el reglamento de protección de datos, las pymes lo pasaron muy mal, porque tardaron mucho más tiempo en adaptarse y les costaba dinero. Entonces, lo que queremos es anticipar estos riesgos. Y el segundo tema donde vamos a ser pioneros es porque España va a ser el primer país del mundo
que va a crear su agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial. Y la vamos a crear desde esa Secretaría de Estado antes de final de año. Por lo tanto, tenemos en España el ecosistema ideal para desarrollar una industria de inteligencia artificial potente. Y esta mañana justamente estaba en la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, inaugurando el primer acto de la primera ejemplo del PERTE de la nueva economía de la lengua. Vuelvo a repetir, los PERTE son proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. Es como 10 proyectos estrella, ¿no? Y tenemos 10. Tenemos el del vehículo eléctrico conectado, el de la salud de vanguardia, la digitalización del regadío, creo que tenemos el naval, el aeroespacial, ¿qué más? Se anunció el presidente el otro día el del chip, el aeroespacial ya lo he dicho, el agroalimentario, y tenemos también el PERTE de la nueva economía de la lengua, que no es un vertical, sino que es un horizontal. ¿Y qué pretendemos ahí? Poner en valor la lengua española como activo no solamente cultural, sino también empresarial y económico, y especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Queremos ser líderes en el desarrollo de inteligencia artificial en lengua española, porque la inteligencia artificial se está desarrollando en inglés. Y nos estamos dejando colonizar tecnológicamente y no queremos colonizarnos, además, culturalmente. Porque detrás de una tecnología y detrás de una lengua no solamente es una herramienta de comunicación transaccional. Detrás de una lengua hay una visión del mundo. Detrás de una lengua hay unos principios y unos valores. Y tenemos que ayudar a que esos nuevos sistemas de interacción hombre-máquina, que van a regular nuestra vida social, que van a interaccionar con nuestros viejos cuando estén en su casa viviendo solos, que cada vez más hay gentes mayores que van a vivir solas en su casa, les vamos a poner un aparato, un asistente de voz para asegurar que están bien, para definir soluciones de telemedicina. O eso lo entrenamos en nuestra lengua española con nuestros principios y nuestros valores, o se va a empobrecer el idioma, pues que además no los va a entender. No van a entender todos los matices del idioma, no van a entender todas las emociones que genera un idioma. Entonces ahí estamos muy decididos, por eso hemos hecho este PERTE, en crear el mejor corpus de entrenamiento de datos, digamos, de referencias en lengua española. Ya hemos invertido en un proyecto que se llama María, que es la primera herramienta basada en GP2T y vamos a evolucionar de GP3T, de modelos que ya reconocen el lenguaje en español y proponen textos con la Biblioteca Nacional, y vamos a apostar realmente pues, con más de 300 millones para desarrollar una industria de inteligencia artificial en lengua española. Y teniendo en cuenta que somos 600 millones de hispanohablantes en el mundo, tenemos un gran mercado que o capturamos nosotros o nuestros hijos estarán interactuando con asistentes de voz que son la traducción al español de algo que se ha entrenado en inglés. Por tanto, tenemos un reto enorme como país, y en este reto las mujeres no nos podemos quedar atrás. Tenemos que asegurar que la inteligencia artificial es robusta, la sociedad debe participar de su gobernanza, tenemos que asegurar que los datos están bien entrenados y no generan sesgos de ningún tipo, por supuesto no de género, pero tampoco ni socioeconómico, ni tampoco la brecha digital entre mayores y gente joven. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica única para remar en esta dirección. Me interesa mucho, no me podré quedar lamentablemente a los foros de esta tarde, pero estos temas que yo he mencionado los trataréis justamente en este foro, ¿no? Porque hablaréis de gobernanza, hablaréis de cómo la inteligencia artificial está influenciando la toma de decisiones a alto nivel, hablaréis de la relación importantísima de la confianza y de la inteligencia artificial, y algo muy importante para este país, la relación entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Tenemos que apostar por el emprendimiento digital. La gran apuesta de este país es la economía digital, una economía digital que hoy en día representa aproximadamente un 22% de nuestro PIB, pero que queremos que llegue al 40% antes de 2030. Y en esa transformación digital estáis todos, estáis las empresas. Una transformación digital que afecta desde la naturaleza de los negocios, tu capacidad de trabajar en red, con talento aquí, talento externo, la dificultad que tienen muchas medianas empresas de capturar un talento cuya batalla se libra a nivel global. Allí tenemos el Plan Nacional de Competencias Digitales con más de 3.500 millones de euros para formar en competencias digitales, como os decía, tanto básicas como avanzadas. Tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde vamos a apostar por redes de excelencia académica y también por la incorporación de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor de la industria. Y ahí tenemos este gran reto también de ayudar al emprendimiento. Y tenemos dos grandes herramientas, la ley de startups, que ya está en fase de trámite parlamentario, donde vamos a facilitar las visas de los nómadas digitales, donde hemos rebajado con cantidad de incentivos fiscales las barreras de acceso a la creación de empresas tecnológicas en nuestro país. Y algo muy importante, el fondo Nextec. El año pasado en España cumplimos el récord de startups, 10.000 startups, y el récord de inversión
captada por esas startups. 4.000 millones de euros. Todo el sector financiero de todas las empresas levantaron 4.000 millones de euros. Bueno, pues 4.000 millones de euros es el fondo Nextec. Son 2.000 millones de inversión pública para poderla casarla con 2.000 millones más de inversión privada. Por lo tanto, estamos doblando la capacidad de los fondos de capital riesgo de nuestro país para que haya muchísimo más dinero accesible a nuestras empresas, pero no las etapas primeras de startup, sino allí donde se quedan cortas en España, que es en las scale-up. En España no hay un problema de startups, lo hemos visto, 10.000 startups. El problema es cuando estas empresas crecen, digamos, el primer millón es fácil de conseguir. Yo digo porque cuando yo monté mi startup en 2006 no era nada fácil de conseguir 1 millón de euros. Ahora es fácil de conseguir 1 millón de euros, pero el problema es conseguir los siguientes 10. Y lo que ocurre es que las empresas buenas que pasan la primera fase de startup, cuando llegan a necesitar una ronda de 10, no la encuentran en España, entonces las vendemos y las mal vendemos fuera de nuestras fronteras. Y esas empresas que son justamente las que tienen necesidades de financiación para crecer, que son las buenas, son las que terminan saliendo de nuestro país, generando los puestos de trabajo cualificados fuera de nuestro país. Entonces nuestra obsesión es que no quede ni un solo proyecto bueno en nuestro país, que no encuentre en España toda la financiación necesaria a lo largo de todo su ciclo de vida. Y por eso animamos pues, a todos los fondos de capital riesgo que se sumen a proyectos, o sea, que vengan a preguntarlo, porque si son elegibles es para doblar el dinero, pero no para cualquier tipo de proyecto, solo para proyectos de base tecnológica en ámbitos de inteligencia artificial, por ejemplo, digamos deep tech, o de base científica, el deep science, para hacer la copia de la plataforma que funciona en el país A y replicarla al país B, no hace falta que pongamos dinero público. Eso ya lo hace el mercado por su cuenta, porque son modelos maduros. Lo que queremos es que el mercado se arriesgue, que los inversores se arriesguen a proyectos de más base tecnológica y de mayor recorrido, que son los que al fin y al cabo van a anclar el conocimiento y el talento para nuestro país. Yo me entretendría mucho, ya veis que estoy una apasionada de mis temas y solo os he contado creo que 2 planes de los 10 que llevamos, o sea que me podéis invitar 20 veces más, pero yo creo que lo importante de hoy es ver que España está liderando también, tenemos que elevar el nivel de ambición. Queremos elevar el nivel de ambición. Queremos estar presentes en los debates de futuro. Queremos estar diseñando hoy las competencias para que España sea competitiva pasado mañana, desde la inteligencia artificial hasta el quantum computing. Tenemos un proyecto que se llama Quantum Spain, donde España está compitiendo por desarrollar el primer ordenador cuántico de Europa. Por supuesto va a ser el primero del sur de Europa, pero si puede ser el primero de Europa también. Bueno, nos llevamos muy bien con los finlandeses, entonces que ellos salgan del norte de Europa, nosotros tenemos del sur, ¿no? Pero te quiero decir que hay muchas grandes oportunidades que dependen del talento. Y no podemos dejar a las mujeres fuera de esta ecuación, porque necesitamos todo el talento disponible. Yo creo que eventos como ese son tremendamente importantes para visualizar que es posible, que hay muchísimas mujeres liderando desde el mundo tecnológico, que nos faltan más, pero que España en general debe elevar su ambición y ser capaz de atreverse a competir globalmente en toda esta tecnología de futuro que, gracias a la labor que estáis haciendo, no es algo que la gente vea lejano, sino cada vez más ve más próximo. Un ejemplo para ilustrarlo, hicimos una convocatoria antes de final de año que se llamó una convocatoria de subvenciones públicas que se llamó IA Cadenas de Valor, que es dábamos subvenciones entre 200.000 y hasta 1 millón de euros para proyectos que incorporaban la inteligencia artificial madura en la cadena de valor de cualquier sector industrial. No es para desarrollar I+D, no, era utiliza un RPA para eficiencia, ¿no? Y dábamos subvenciones. Bueno, eran 105 millones. Pensábamos que tendríamos 300 proyectos, 1.500 proyectos se han presentado y el 70% son pymes, lo cual nos está diciendo que el nivel de madurez es mayor del que pensábamos, que cuando a la gente le facilitas el acceso a la tecnología, la gente lo adopta. Otro ejemplo es el kit digital. Hemos lanzado un programa de 3.000 millones de euros para ayudar a las pymes de nuestro país que no se queden atrás. Pues llevamos el primer tramo de 500 millones, en 3 semanas lo han pedido 50.000 empresas. En 50.000 empresas, donde hay bonos de digitalización de 12.000 euros. Por lo tanto, yo creo que España realmente cuando nos creemos algo, lo hacemos muy bien. A veces nos falta reclamar, ser un poco atrevidos en sacar un poco el orgullo. Y lo más importante, que es cuando el sector público y el sector privado se juntan, somos capaces de hacer cosas de manera imparable. Por tanto, yo estoy convencida que España tiene entre sí una gran oportunidad histórica para cambiar el modelo productivo, para convertirnos en una economía de calidad, más digital y más sostenible para generar muchas más oportunidades para las personas y para las empresas. Y estoy convencida de que no vamos a dejar escapar esta gran oportunidad. Muchas gracias.